Que bienvenidos de nuevo. Shalom a los que se están conectando, los que se encuentran aquí en esta noche, continuando con el libro de Vayikra. Esta noche vamos a hablar la porción que se llama Tzav, que se puede traducir como mandar, ordenar o instruir. Pero antes de dar comienzo al estudio, vamos a hacer la bendición de la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y la porción de esta noche se encuentra en, como dije, el libro de Levítico, capítulo 6, comenzando en el verso 8, hasta el capítulo 8, verso 36. Y una cosa que tenemos que entender desde un principio es que la vez pasada, la porción que leímos la vez pasada, Vayikra, que significa y él llamó, el Señor se dirige más bien al pueblo explicando las ofrendas, la forma en que él quiere que uno se acerque a él. Por lo tanto, la porción pasada estaba más bien dirigida al pueblo en general, mientras que esta porción se va a dedicar más a los sacerdotes, a dirigir, dar instrucciones a los sacerdotes. Así que, y además de eso, este Shabbat es lo que llaman Shabbat Hagadol o el Gran Shabbat, porque es el último Shabbat del mes antes de comenzar con Pesaj. ¿Cuánto están preparados para Pesaj? Ay, bendito. Apenas es el miércoles próximo, Dios mediante, así que espero que estén mejor preparados ese día. Nos reuniremos, Dios mediante, para celebrar el Pesaj. Y para aquellos que me han preguntado, no voy a transmitir el servicio, así que disculpen. Si alguna persona lo graba, pues entonces se pone en YouTube, pero mientras tanto no se va a transmitir. I'm sorry, lo siento. Pero puse en Telegram el PDF del Seder, del Sidur que vamos a estar usando, que las instrucciones están ahí, fácil de llevar a cabo y una persona en su hogar lo puede hacer con su familia, amistades, y si está solo, está con el Señor, lo puede hacer con él. Así que volviendo a la porción Tzav, capítulo 6, verso 8, y recuerden que aquí el Padre se está dirigiendo a los sacerdotes. Además, son 18 mandamientos en esta porción, de los cuales 9 son positivos y 9 son negativos. Y dice así: habló aún Hashem a Moisés diciendo, manda, Tzav, a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley o la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Recuerden que la vez pasada estamos hablando de los contrastes del servicio levítico, cómo las culturas y demás naciones hacían sus sacrificios a los dioses. Una de las cosas que estaba leyendo, uno de los comentarios, es que en los templos paganos de noche no dejaban ningún fuego encendido por miedo a que cogiera fuego todo el templo. Por lo tanto, una vez ellos terminaban de hacer todos sus sacrificios, apagaban el fuego, contrario a lo que Hashem dice, que él quiere que el fuego en el altar siempre se mantenga encendido. Y el verso 10 dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. O sea que aquí la vestimenta que usaban los sacerdotes que no eran el sumo sacerdote consistía solamente de lino, vestimentas de lino. Y recuerden que el Señor pide que tengan calzoncillos puestos debajo de sus túnicas porque tenían que subir una rampa y era para evitar mostrar su desnudez, en otras palabras, modestia. Recuerden que muchas de las cosas que el Señor ordena tienen que ver con integridad, no tan solo espiritual, también físicamente. Por lo tanto, al subir la rampa,
para que no se viera su desnudez. Y una vez los holocaustos, las ofrendas se habían quemado, tenían que recoger las cenizas. Usualmente en el medio del altar había un lugar donde ponían cenizas, pero cuando ya eran demasiadas, esas cenizas eran removidas a un lugar específico donde se guardaban. El verso 11 dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. O sea, además de tener un lugar en el altar, una vez se terminaba todo, entonces esas cenizas tenían que ser movidas fuera del campamento. Y tengo entendido que en Jerusalén había un lugar específico donde esas cenizas se guardaban, y hasta hace poco uno de arqueólogos encontraron un sitio donde quedaban cenizas, y dentro de esas cenizas quedaban huesos de animales limpios, que ellos creen que era el lugar donde guardaban las cenizas del templo. Verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No sé si ustedes recuerdan que antes había un corito que hablaba de eso, que el fuego en el altar no se apagará. Interesante que lo cantábamos sin tener idea de lo que estábamos diciendo. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz o de shelamín. Que recuerde que cada cosa que se hacía con respecto a la ofrenda, esos eran oficios llevados a cabo por los sacerdotes, y recuerden que ellos se levantaban bien temprano en la mañana, solamente a las 2 de la mañana, se hacían loterías para ver a quién le correspondía qué parte del servicio de ese día. O sea, hacer todas estas cosas, aunque fuera a remover la ceniza, era un honor servir a Hashem, porque esto es parte del abodá. Recuerden que abodá significa laborear, trabajo, o también es la forma de adoración. Verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Se le llama Esh Tamid. Esh Tamid. Esh significa fuego, Tamid significa continuamente o eternamente. Así como Ner Tamid. Ner es la llama continua encendida en la menora, que así igual como la menora, el fuego en el altar tenía que mantenerse encendido. Para aquellos que ustedes que estudian el templo, ¿cuántos fuegos había en el altar? 3. ¿Cuáles eran? Ok. Al sureste estaba lo que se llama, o sea, en la sureste, en la esquina sureste del altar, estaba el fuego que se llamaba Gadol. Gadol, que es el fuego más grande, que ahí donde se ponían la mayoría de las ofrendas de holocausto. Recuerden que si se ofrendaban animales grandes, pues el lugar tenía que ser amplio para poner esas ofrendas ahí. Sureste. Luego en la esquina suroeste, el fuego que estaba ahí era para usar los carbones de ese fuego para encender, para usarse en el altar de incienso. En el suroeste, los carbones de ese fuego se usaban para encender el altar de incienso. Y en la parte norte del altar estaba el fuego Catán. Catán significa pequeño, Gadol significa grande. El Catán era un fuego más pequeño, que es el que le llamaban Esh Tamid. Ese era el que tenía que estar continuamente encendido, no se podía apagar, porque de ese era que usaban para encender la menora. ¿Okay? Usted va a decir, pero pastora, ¿cómo movían ese fuego cuando estaban, si tenía que estar completamente encendido? Me imagino que tenían algo en que echarlo, y la persona que llevaba el fuego tenía que ir bien cuidadosamente que no se perdiera. Igualmente con el de la menora. Recuerden que la menora tenía unas lamparillas y se podían mover, sacar. Por lo tanto, por lo menos una de las llamas tenía que siempre estar encendida. ¿Okay? En Yom Kippur, solamente en Yom Kippur se añadía un fuego extra. Habían 4 fuegos en vez de 3, porque en Yom Kippur ese fuego adicional se usaba para sacar
el fuego, los carbones para el altar de incienso por el servicio de incienso que había ese día. Que solamente en Yom Kippur habían 4 fuegos, durante el resto del año 3. Dice, verso 14, recuerden que hay una repetición de las ofrendas, pero esta vez van a ser hablada de ella con respecto al trabajo que los sacerdotes tenían que hacer con cada ofrenda. Son instrucciones a los sacerdotes de cómo manejar estas ofrendas. Porque el sacerdote, la persona traía su ofrenda, pero el sacerdote era el que manejaba, manipulaba la sangre y era el que estaba presentando la ofrenda de parte de la persona al Padre, y era el que estaba intermedio entre el que ofrendaba y el Señor. En verso 14 dice, esta es la ley de la ofrenda o de la minja. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Hashem ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, de todo el incienso que está sobre la ofrenda, y no la hará arder sobre el altar la hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Hashem. O sea que cuando era harina que la persona traía, solamente el sacerdote tomaba un puñado y ese puñado era el que iba a quemar en el altar conjuntamente con el aceite, el incienso que acompañaba esa ofrenda. Y el sobrante de esa harina lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerán en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. ¿Por qué? Porque la minjá era considerada una de las ofrendas más santas. Recuerden que las ofrendas están divididas entre las que son más santas y aquellos que son menos santas. Las que son más santas son comidas por los sacerdotes dentro del área del templo. No pueden salir de ahí a comerla. Tiene que ser ahí y solamente los sacerdotes. Verso 17. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la culpa. O sea que estas 3 cosas, la minjá, lo que aquí dice ofrenda por el pecado, recuerden que es purificación. Y como la ofrenda por la culpa, son 3 cosas que eran bien santas y tenían que ser comidas por el sacerdote dentro del templo. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante las ofrendas encendidas para Hashem. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Recuerden que las ofrendas realmente son dadas a Hashem. Son presentadas a él. Pero Hashem, diferente a los dioses paganos, porque sabemos que no hay dioses paganos, pero la gente entendía que habían, y que los dioses paganos decían que ellos necesitaban ser alimentados, Hashem no tiene que comer. Entonces él, a cambio, da sus ofrendas, se la entrega a los sacerdotes como recompensa por su trabajo. Verso 19, habló también Hashem a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Hashem el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. O sea que una vez el sacerdote era ungido, que era oficiado, que ya era oficial, que iba a servir, ministrar, tenía que traer una ofrenda de flor de harina todos los días. La mitad se iba a ofrecer por la mañana y la mitad por la tarde. Eso no podía faltar nunca. Esa era la ofrenda del sacerdote todos los días. Y dice, en sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Hashem. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. O sea que los que vienen luego, que son puestos como sumo sacerdote, el primogénito del sumo sacerdote, una vez muere el sumo sacerdote, el primogénito toma su lugar, tiene que continuar trayendo esa ofrenda todos los días. Estatuto perpetuo de Hashem, toda ella será quemada. O sea, esta diferencia del que trae la persona, no se toma un puñado y se quema, aquí se quema toda la ofrenda que trae el sacerdote. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá.
Y habló Hashem a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la Torá de la ofrenda expiatoria, en otras palabras, Hataat. Y recuerden que Hataat, en vez de traducirse como pecado o ofrenda de expiación, es ofrenda de purificación. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Hashem, es cosa santísima. Y el sacerdote que la ofreciere por el pecado o purificación la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Aún la ropa que la sangre de esa ofrenda tocara tenía que ser lavada dentro de un lugar santo, no podía ser en cualquier sitio, porque la santidad se mantiene. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, porque ustedes recuerden que el barro absorbe, por lo tanto va a absorber la santidad. Tienes que quebrarlo para que nadie más lo use. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. O sea, la ofrenda aquella que habíamos hablado la vez pasada, cuando son ofrendas, por ejemplo, que es culpable el sumo sacerdote, el rey, las personas de posición alta, esa sangre tenía que ser, además de ser derramada en el altar de afuera, tenía que ponerse en los cuernos del altar, perdón, de incienso. Esa no se, de esa ofrenda no se podía comer. ¿Okay? Solamente se ponía la sangre en los cuernos del altar y el fuego era consumida. Capítulo 7. Asimismo está la Torá de la ofrenda por la culpa o el asham. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Recuerden que era al lado norte que estos animales eran degollados. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Hashem, expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. No podía salir de ahí a comérsela a ningún otro sitio. Como la ofrenda por la purificación, así es la ofrenda por la culpa, el asham. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. En otras palabras, si venía una persona y ofrecía un buey, o ofrecía un cordero, un cabro, la piel de ese animal le iba a pertenecer al sacerdote que estaba oficiando. También era una forma de recompensa. Verso 9. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Perdón. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley de la ofrenda de paz o el shelamim que se ofrecerá a Hashem. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por ofrenda de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasada con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en la ofrenda de acciones de gracias de paz. Porque esta puede ofrecer pan sin levadura y con levadura, porque los que tienen levadura van a ser consumidos por el que trae el shelamim. Recuerden que la ofrenda shelamim
es para compartirla entre todos. Por lo tanto, parte de comer eso es comérselo con pan. Porque si tiene levadura, no se puede poner en el altar, pero sí la persona lo puede comer. Verso 14. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Hashem, y será del sacerdote que rociare la sangre de las ofrendas de paz. Y la carne de la ofrenda de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Si es un shelamín, te lo tienes que comer el día que es ofrendada, no puedes dejar de ella. Por eso la Pascua, el Pesaj, es un shelamín. Tú no puedes dejar carne del Pesaj para otro día. Tienes que comértelo. Si sobrase, pues entonces hay que quemarla. Mas si la ofrenda de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su ofrenda, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Si una ofrenda voluntaria, tú hiciste un voto y te sobra, puedes comértelo al otro día, pero no puede comerse al tercer día. Dice, y lo que quedare de la carne de la ofrenda hasta el tercer día será quemada en el fuego. Si se comiere de la carne de la ofrenda de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Si sabes que no puedes comértela al tercer día y te la comes, invalidaste por completo la ofrenda. Y dice, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Recuerden que aquí está hablando en términos de limpieza ritual. Una persona que esté puro ritualmente, puede comer esta ofrenda. Si está impuro ritualmente, no puede comerla. Pero la persona que comiere la carne de la ofrenda de paz, el cual es de Hashem, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Si tú sabes que está en impureza ritual y te comes shelamim o participa del shelamim, estás cometiendo un sacrilegio. Entonces se dice que la persona será cortada de entre su pueblo. Aquí la palabra cortada es karet. Karet, que significa literalmente cortar. Karet también es lo que se hace cuando se corta un pacto, la misma palabra. Lo único que aquí la persona va a ser cortada. Realmente no se sabe exactamente qué quiere decir el Señor, pero sí se sabe que una de dos cosas. O muere aquí, en esta vida le dan fritolé, o en el más allá, en el Olam Jabá, no tendrá lugar en la eternidad. Y el propósito es que ese individuo puede ser que muera joven o puede ser que muera sin descendientes. La cosa es completamente quedar cortado del pueblo, porque a sabienda hizo algo que no podía hacer. Y hay pecados específicos que la consecuencia es karet. Karet, no karate. Karet es que la persona es cortada. Puede ser cortada físicamente y espiritualmente. Verso 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne de la ofrenda de paz, el cual es de Hashem, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Aquí hará un cambio, ya no es solamente hablando al sacerdote, aquí está hablando al pueblo completo. Habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Ya habíamos hablado que la grosura es aquella grasa que está específicamente alrededor de los órganos, de los intestinos, de los riñones, del hígado. Eso le pertenece a Hashem. Nadie se puede comer eso. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Hashem ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo.
Como dije la vez pasada, no es que tú no te puedas comer la grasita del pollo cuando lo estás friendo. Eso es una grasa específica, usualmente es más oscura en color y que más bien se encuentra alrededor de los órganos y de los intestinos, cubre todos los órganos del cuerpo. Esa grasa no se come. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. O sea, dos cosas, ni grosura que le pertenece a Hashem, ni sangre se puede comer. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Así que aquellos que todavía le gusta su morcillita, no puedes, no puedes. Habló más Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere ofrenda de paz, Shelamim a Hashem, traerá su ofrenda de la ofrenda de paz ante Hashem. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Hashem. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como ofrenda mecida delante de Hashem. Estaba leyendo que cuando dice mecida, no es que realmente se mece, sino que es elevada, es presentada en forma de elevación. Porque quienes tendían a mecer las ofrendas lo hacían en los cultos paganos. Aunque aquí dice mecida, es realmente mecida, pero hacia arriba, elevada. Dice, verso 31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha en vuestras ofrendas de shalom, de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las ofrendas de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. O sea, la espaldilla derecha del animal le va a pertenecer al sacerdote que está oficiando. Recuerden que Hashem le da recompensa a los sacerdotes por su labor. Verso 34. Porque he tomado de las ofrendas de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Recuerden que los sacerdotes, como eran tantos cuando estaba el templo, que muchas veces el sacerdote servía 2 veces al año y cuando habían las festividades, o sea, no era toda la semana. Eran tantos que estaban divididos en 24 órdenes. Y cada orden, cuando venía a ver que ellos oficiaban, eran 2 veces al año. O sea que comían buena carne, de seguro 2 veces al año, porque aparte cuando son ofrendas de Shelamim, que no son tan santas, ese sacerdote se llevaba la carne y la compartía con su familia. ¿Ok? Recuerden que es una compensación. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Hashem desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Hashem, la cual mandó Hashem que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Y resumiendo, dice, esta es la Torah del holocausto, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de las consagraciones y las ofrendas de paz, la cual mandó Hashem a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Hashem en el desierto de Sinaí. O sea, todo está ocurriendo todavía al frente del monte Sinaí. Terminamos Éxodo, continúan al frente, hay instrucciones para el pueblo e instrucciones para los sacerdotes de cómo acercarse a Hashem y cómo tratar esas ofrendas. No se tratan como las demás naciones tratan su ofrenda. Luego el capítulo 8 habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Hashem a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la purificación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión.
Ahora va a haber una ceremonia de transición, una ceremonia en la cual se está legalmente y oficialmente ordenando a Aarón y a sus hijos en la función, el rol y propósito de sacerdotes, de ministradores de Hashem para con su pueblo. Y tiene que ser al frente del tabernáculo donde todos vean, porque todos van a ser testigos de esta ceremonia. Es una ceremonia de transición. Van a pasar de ser, como diríamos cuando uno entra a la milicia, de civil a militar. Aquí es de civil a santificado, separado completamente para el servicio a Hashem. Verso 4. Hizo pues Moisés como Hashem le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Hashem me ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. O sea, tienen que hacer un mikvah. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Se está vistiendo a Aarón, el sumo sacerdote, primero con toda la vestimenta del sumo sacerdote. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Recuerden que Urim y Tumim se cree que eran unas piedrecitas en las cuales cuando el pueblo o el rey venía a hacerle preguntas a Hashem, el sumo sacerdote metía la mano y la piedra que saliera le iba a dar la contestación. Uno piensa en que una piedra significaba sí y la otra significaba no. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Hashem había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Recuerden que no solamente es Aarón y a sus hijos que tienen que apartar, santificar, consagrar, sino todo el tabernáculo y todo lo que hay adentro. Porque recuerden que este es el espacio sagrado de Hashem, con su gente sagrada que van a oficiar. Y todo lo que usan tienen que ser separado, santificado, purificado y limpio para poder usarse para el servicio a Hashem. Verso 11, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. O sea que tiene que ungir todas las cosas. Y ahora unge a Aarón. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Hashem lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la purificación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la purificación. ¿Por qué pone sus manos sobre el animal? No es transferencia de pecado, es para mostrar que ellos son dueños y le están tributando esto que le pertenece a Hashem. Verso 15, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar, dice aquí, pero en el hebreo es la palabra caper. Y lo santificó para caper sobre él. Recuerden que el término caper, donde sacamos Yom Kippur, que es como quitar toda contaminación, toda impureza, todo lo que sea profano es quitado con la sangre. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Aquí es la única vez que Moisés está ejerciendo función de sumo sacerdote. Él está haciendo todo, aún manipulando la sangre. Una vez Aarón y sus hijos son consagrados, ya nadie más puede hacer eso más que Aarón y sus hijos, sus descendientes. Moisés, como es el primero, esto es la primera vez que se está haciendo esto, fue el que recibió las instrucciones. Hashem le da permiso a él para hacer lo que está haciendo, pero luego de ese momento en adelante, nadie más que Aarón y sus hijos. Verso 17. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó el fuego fuera del campamento, como Hashem lo había mandado a Moisés.
¿Por qué? Porque de esta carne de ese animal no se puede comer. No se puede usar nada de ese animal porque fue un animal de purificación representando a Aarón, sus hijos. No se puede usar para nada más. Entonces, lo que restaba de ese animal tenía que ser quemado fuera del campamento. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, la misma razón, su propiedad, presentándosela a Hashem. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Recuerden que ese carnero tenía que ser cortado en un orden específico y puesto en el altar, en el fuego del altar, en un orden específico. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Hashem, como Hashem lo había mandado a Moisés. O sea, se tuvo que quemar todo porque era un holocausto de olor grato a Hashem. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Por qué el lado derecho? Autoridad, rectitud. Era entendido en todo el Medio Oriente que el lado derecho tenía era específico para cosas buenas, cosas rectas, autoridad. Por eso, como he dicho otras veces, un sacerdote zurdo tenía que aprender a hacer las cosas con su mano derecha, no podía hacer nada con la mano izquierda, porque tiene que ver con la autoridad de Hashem, tiene que ver con su rectitud. Y usa el lado derecho porque el lóbulo representando la oreja, el Shema, todo es escuchar y obedecer, porque el dedo pulgar de la mano, el abodá, los mitzvot, lo que ellos la acción que ellos van a tomar. Si a usted le falta el dedo pulgar de su mano derecha o cualquier mano, usted no es inútil, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque esto lo que le da acción a su mano completa. Igualmente, si a usted le falta el dedo gordo del pie, de igual manera, usted no tiene estabilidad, usted no puede pararse, usted no puede caminar. Es bien importante, por lo tanto, cuando habla del lóbulo de la oreja, tiene que ver con Shema, escuchar para obedecer. El de la mano derecha, la bodá, el servicio, los mandamientos, cumplimiento, las acciones. Y luego el dedo pulgar del pie derecho tiene que ver con su caminar. Todo tiene que estar dirigido conforme a la voluntad del Padre. Y dice, hizo acercarse, verso 24, hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Aquí está conectando el altar con el sacerdocio. La importancia del altar y el sacerdocio. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre el intestino, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Hashem, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. La palabra hizo un sándwich bien grandote. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. Son elevadas. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Hashem. Con esto han sido consagrados, con esto han sido santificados, con esto han sido separados y puestos solamente para trabajar en el altar, en el Mishkan y luego más adelante en el templo, sirviendo, ministrando a Hashem a favor del pueblo.
Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Hashem, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés. Este es el pago que Moisés recibe por hacer lo que ha hecho hasta este momento, como Hashem lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón. Aquí mezcló aceite y sangre. Está elevando el estatus de Aarón. Y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos las vestiduras de sus hijos con él. O sea, esto es una transición completa de lo común a santidad, a kedusha. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervir la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, las partes que correspondían a ellos, y comerla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Esto era una transición, una ceremonia completa de 7 días. ¿Por qué 7? Porque 7 significa plenitud, completo, asociado con la creación, asociado con el templo, asociado con perfección. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Hashem para expiaros o purificarlos. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Hashem para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y guardaréis la ordenanza delante de Hashem para que no muráis. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Hashem por medio de Moisés. Y sabemos que esto así hasta este momento, hasta que vayamos a la porción de la semana que viene. Que sabemos que parece que no escucharon muy bien algunos de ellos. Pero esta es una ceremonia de transición donde Aarón y sus hijos son apartados, dedicados completamente para el servicio de Hashem. En todo, por todo, es una promesa perpetua. Por eso, cuando el templo sea reconstruido de nuevo, son los descendientes de Aarón los que van a administrar y van a trabajar y van a seguir las órdenes que Hashem les dio desde aquí que se hizo en este tiempo, con 7 días. Por eso cuando la gente habla de que, por ejemplo, ahora que viene Pesaj en Israel, hacen un simulacro o hacen ¿qué otra palabra puedo decir? Montan un altar, hacen una práctica de ofrendar como una presentación, pero no es oficial porque el altar toma 7 días en santificar, purificar, conjuntamente con los sacerdotes. O sea, simplemente el hecho de que están usando ese altar, ese no es el altar oficial, ni es conforme a las medidas, el tavnit que Hashem ha dado con respecto a su altar. Recuerden que el altar es como decir tres pisos de una casa. Y todas las ofrendas que tienen que poner ahí, y más todos los fuegos que tienen que ir ahí. O sea que no es un altarcito como a veces ven uno en las noticias, se creen, ya el altar, ya podemos hacer. No, no es así. Porque primeramente ese altar tiene un lugar específico donde tiene que ser construido y puesto, no en cualquier sitio. Ellos lo que están haciendo es un ensayo, una práctica, pero no es nada oficial, no es nada conforme a como dice la Torah. Y si ustedes están siguiendo lo que ocurre en Israel, pues ustedes saben que para las festividades siempre hacen algo. Y ellos están ensayando, practicando, usando algunas de las cosas que ya han preparado, que ya el Instituto del Templo ha preparado, que los que fuimos a Israel vieron que hay bastante ya preparado. Lógico, lo que vimos allí en el museo no es el actual, es una réplica, porque todo eso está escondido, guardado, porque es oro. Son muy valiosos todas las cosas que ellos están haciendo, las vestimentas, todo eso es muy valioso. Pero sí están preparados. Lo único que hay que sacar la mosquita esa que está allí y después montar el altar.
Okay, así que con eso se termina la porción. Recuerden que estamos en Shabbat Hagadol, que es el Shabbat antes de Pesach, y se lee el libro de Malaquías, capítulo 3 al 4. No vamos a tener tiempo de leerlo esta noche, pero mañana en su casa o esta noche, si no puede dormir, póngase a leer Malaquías, capítulo 3 y 4, que tiene que ver con Shabbat Hagadol, que es el Shabbat antes de Pesach y está bien asociado con el rol, la función y el propósito de Yeshua. ¿Okay? Así que vamos a tomar un tiempito para, si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna persona aquí que tiene alguna pregunta. ¿Alguien? Sí. ¿Lo escribiste? ¿Podría un sacerdote con defecto servir a La pregunta es si podía un sacerdote con defecto servir en el templo. No. O sea, no podía servir en el altar, no podía servir ministrando las ofrendas, pero sí podía servir fuera de los lugares más santos del templo. Por ejemplo, podía trabajar donde se inspeccionaba la leña, donde se guardaba el aceite, donde se guardaba el vino, donde se hacían otras cosas, pero no podía ministrar directamente las ofrendas en el altar, en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Entonces, no era que eran descartados por completo, pero lo que tenía que ver con las ofrendas más santas, ellos no podían trabajar con eso. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando dice que no se puede comer de la grasa, aún así ya tú estés o no estés ofrendando el animal, no te puedo comer la grasa que parece maldad. Porque decía de los animales que fueron muertos por bestia y something else. Aún así no te puede comer esa grasa. Exacto. La pregunta es que si la grasa, aunque no sea una ofrenda, la grasa que se supone que sea para Hashem, aunque no sea una ofrenda, que uno no puede comerla. Son dos cosas que Hashem dijo que no se pueden comer. Una es sangre y la otra es la grosura que es para él. ¿Okay? Porque aunque no está ofrendando ese animal, esa grosura le pertenece a él. Y si tú sabes que le pertenece a él y te la comes, caret, frito ley. Porque son las dos cosas que él dice y recomienda, dice que no se pueden comer. Recuerden que un pollito tiene grasa en otros laditos que usted lo fríe bien y queda riquísimo. Igualmente en otras carnes, otras cosas, pero si son, y además son grasas bien saturadas. Si tú quieres un infarto inmediatamente, cómete esa grasa para que tú veas. Porque no es como la grasa regular, la amarilla. Usualmente cuando usted está cocinando, la grasa se ve amarilla. Esta grasa tiene un color más oscuro y significa que es como si usted se comiera, o sea, está provocando un infarto sin necesidad. De tan fuerte que ese tipo de grasa es la parte más rica del animalito. Por eso le pertenece a Hashem, porque a Hashem le pertenece lo mejor. Okay. ¿Alguna pregunta, algo más? Sí. Tengo dos preguntas. Ajá. Por ejemplo, esa persona que ordena un bistec million real, cuando lo corta se ve la sangre que está corriendo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no puedes comer sangre. Recuerda que usualmente, al menos que sea un restaurante kosher, y además si es un restaurante kosher, tú no vas a ver sangre en la carne. ¿Ok? Si usted va y se come un bistec o un ribeye o algo y lo pide medium rare, en vez de ser bien cocido, y usted lo pica y sale sangre, usted está comiendo sangre. O sea, se está comiendo sangre cuando se supone que no se supone. El Señor te dice que no se puede comer. La otra pregunta es, para allá atrás, cuando hablamos de la ofrenda mesida, entonces quiere decir que no era mesida, que era elevada. Bueno, lo que estaba leyendo ayer en el libro nuevo que salió del Corán,
que es el de Vallicra, Levítico, que salió. Uno de los comentarios que ellos decían era que lo que traducen como mecido y la gente se cree que se mece, realmente no se mece, es que se eleva. Hay una forma de elevar. Por ejemplo, puedes elevar así, puedes elevar así, puedes elevar así, pero no puede estar meciendo, según lo que yo entendí cuando lo leí, de que no se mecía. Dieron la razón por la cual en los cultos paganos lo hacían, pero ahora mismo no recuerdo. Pero realmente es elevar, y puedes elevar para diferentes sitios, como hacemos con el lulav, que es para el norte, sur, este, arriba, abajo, es cosas así. Pero es más bien el levantar la ofrenda. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, pastora. Sí, Osvaldo, espérate, déjame subir el volumen. Dime. No, también estaba pensando en el nacimiento cuando en Pentecostés, ¿no? Los dos panes y también se elevan, no se mecen, porque también Exacto. hemos visto. Ok. Exacto, los panes de Shavuot, que son dos panes que tienen levadura, se elevan. No es que se mecen, se supone que se eleven. Se han elevado con una presentación. Sí, lo vamos a tener que cambiar, porque en Sí, algún yo momento sé, de Shavuot, sí, yo sé, pero por lo menos eso fue lo que leí en este libro, que una edición reciente, con toda la información arqueológica que han encontrado, información que nos ayuda pues a relacionar. Cada vez se aprende algo nuevo, porque exacto. cada vez hay más arqueología que nos dice y nos explica muchas cosas que todavía no entendemos. Gracias, pastora. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Shalom, shalom, estimada pastora. Le saluda Nubia. Nada más que me ayude a completar la oración. Dice, es una ceremonia de esta parachá De transición. de transición. Ok, muy amable. A tu orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No, todo clarito, están dormidos, una de dos. Sí, Rosario. Shalom, pastora. Salón, ¿cómo estás? Bien, gracias al Eterno. Amén. Yo quería preguntar por qué si Aarón y sus descendientes, o sea, la familia de Aarón, era sumo sacerdote y los sacerdotes, ¿por qué no entra en ese cargo, por llamarlo así, Moisés? Porque sabemos que Moisés fue esa vez ofició de sumo sacerdote, pero después ya no. Porque No. Dios escogió a Aarón. Ese no era el rol principal de Moisés. Moisés, recuerda que salió como líder, como profeta, y fue el que Hashem usó para enseñarle todo a los sacerdotes, a los levitas, al pueblo de Israel con respecto a cómo acercarnos al Padre. Pero a quien Dios escogió fue a Aarón, no fue a Moisés. Y Aarón venía de la tribu de Leví, sí, porque es hermano de Moisés, todos son levitas. Recuerdan que los sacerdotes, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Ok? Sí. Entonces como que a mí no me termina de cerrar por qué lo excluyeron al pobre Moisés. No fue que lo excluyó, simplemente no lo escogió. No fue que lo excluyó porque el rol y la función y el propósito que tenía Moisés era muy diferente al de Aarón. O sea, Aarón no fue, Moisés no fue escogido para ser sacerdote. Fue escogido para ser el líder, el profeta que sacó, fue un redentor. Su propósito era ser redentor del pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Aarón tenía otra cosa, bastante tenía que Moisés encima para también ser sacerdote, imagínate. Es que estaba ya medio truleco, hubiera terminado peor. Te entiendo, Moy, te entiendo. Exacto, aquí todos tenemos exacto. Imagínate si yo me pusiera a cantar en vez de Pastor Iván, no me escucha nadie, se va, nadie se atiende.
Por lo tanto, todos tenemos una función, un rol y un propósito. Y ese fue el de Moisés y ese fue el de Aarón y sus hijos. Claro. ¿Ok? Muchas gracias, pastora. Tu orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Tengo una pregunta acerca de la pesa. O sea, ¿de dónde viene que uno tiene que limpiar la casa de arriba para abajo y de abajo para arriba? Bueno, primero que nada, no estamos hablando de pesar, Ah, sí. pero para no ser imprudente, la pregunta es, Oye, qué raro, ¿hmm? qué raro. No, porque quizá otra persona tiene mi pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La limpieza. ¿Por qué la limpieza? Porque tienes que sacar toda la levadura. Recuérdate que en Éxodo, uno de los mandamientos con respecto a pesas es que saque toda la levadura de tu casa. Lógico, eso lo han traído al día de hoy a que tienes que dar una súper limpieza a tu casa, que no puede haber ni una esquinita Yeah. que encuentre algo que esté asociado con la levadura. Lógico, a los extremos. El judío ortodoxo limpia de tal manera que pone hasta papel de aluminio en toda la cocina, en todos los counters, en todas las mesas, tiene vajilla y olla y todo lo que se cocina específico para pesas. No pueden mezclarlo con nada y o sea, ya ese es a lo que ellos han entendido y como ellos lo enseñan. Pero la Torá lo que dice es no comas levadura y para evitar comer levadura, mejor que no haya levadura en tu casa. Elimina toda la levadura que haya. ¿Okay? Es más, estaba leyendo, muchos judíos ortodoxos lo que hacen es que venden lo que tienen que sea con levadura. Y tienen hasta un website y todo en línea. Tú vas, pues te vendo todo el pan que tengo que compré que se me quedó. Otro, estaba leyendo uno que decía, si tienes una mascota, tienes que cambiarle la dieta a tu mascota y darle otra cosa que no sea comida que tenga levadura o vende tu mascota y después la compra. Y yo le dije, ¿really? Para que ustedes vean la... ¿Okay? Yo lo que digo es, mi mascota no celebra pesas. Sara, aunque se llama Sara, y aunque es mesiánica, Sara no celebra pesas. Ella no va a participar del pesa, pero yo no puedo cambiarle su dieta. Mucho menos la voy a vender. Y después comprarla para atrás. Pero lo que yo quiero decir es, lógico, yo respeto lo que ellos hacen. Eso como ellos lo entienden, es como lo hacen, pero lo importante es que no comas levadura. Para evitar olvidarte, pues no tengas nada visible que sea levadura. Y como no me voy a comer la comida de Sara, pues no estamos en esos extremos. Pero lo que quiero decir, sí. Es por la tentación, yo diría. Ajá. Un borracho no se puede meter una... Si uno que fue alcohólico no se puede meter una baja. Exacto, evitar la tentación o que se te olvide. Entonces lo que veo que la persona se enfoca más a botar levadura y el corazón sigue. Exacto, exacto. Muchas personas se enfocan tanto y tanto en la levadura, en limpiar, que se olvidan de sacar la levadura que está en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿está prohibido el polvo de hornear, el polvo de baking, escuche, baking powder, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no cocino, mucho menos uso baking powder. Me imagino que no se puede usar. No. Baking powder, baking soda es un tipo de levadura. Yo lo que les digo es, si no están seguros, no lo usen. Si no está seguro, no lo use. Es una semanita, usted no se va a morir porque no coge como un pedacito de pan en una semana. Es más, puede ser que rebaje. Sí. Dime. Yo soy, hay personas que me han dicho pues, que son judíos que no comen tampoco ni el arroz ni nada, que porque el arroz cuando usted lo hace se infla, entonces es una manera de levadura. No.
Y hay grupos dentro del judaísmo que no comen levadura, perdón, no comen arroz, no comen legumbres, no comen ciertas cosas, pero eso ya es su costumbre porque piensan que porque se infle, ya eso es fermentación, es una fermentación. Aquí lo que estamos evitando es un proceso de fermentación porque la fermentación representa corrupción, representa muerte. ¿Ok? Lógico, de nuevo, las exageraciones. De nuevo, se enfocan tanto en la cuestión de la levadura que se olvidan de lo que está en el corazón. Mira, yo prefiero, no voy a decir eso. Saca lo que está en tu corazón primero. Ya limpiaste bien tu casita, pues mira lo que hay en tu corazón y saca de ahí. ¿Ok? De nuevo, es evitar consumir algo que no debieras y después, a mí me ha pasado, yo he estado en pesas, recuerdo siempre, me comí un helado y después que me lo como me da con la ingrediente y tenía levadura. Ya para qué, ya me lo comí. Pero ya sé y no sigo, ¿verdad? Uno pues. Igual como el conteo del Omer, recuerden que ya mismo, al otro día, la otra noche de pesas, se empieza a contar el Omer. Si se te olvida contarlo, sigue el otro día. O sea, no, tienes 49 días para contar. Así que, ¿alguna otra pregunta? Sí. Dice, ¿se puede usar levadura muerta? Yo cocino levaduras nutricionales, pero están muertas. No sé si ese tipo de levadura es levadura. Es que es levadura. No sé, Caleb, no sé, yo de eso no sé. Tienes que preguntarle a una persona que, por ejemplo, lo que es extracto, escuchen, lo que es extracto de levadura no es levadura como tal. Lo que está usando Caleb, no te sé decir, primero que nada, que yo no cocino, mucho menos vegetariana, así que tienes que indagar mejor y preguntar a Rabino Google si se puede usar o no se puede usar para pesar. No te sé decir. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que no esté relacionada con pesar? Silencio total. Bueno, si no hay alguien más, si no hay nada más, jóvenes, pues entonces recuerden que ya mañana tenemos nuestro servicio de Minja a las 4 y ya el miércoles próximo es a la puesta del sol comienza panes sin levadura, es un Shabbat. El 14 de Nisan, que viene siendo el 5 de abril, durante el día no es un Shabbat, es el día en que se preparaba el cordero y se llevaba al templo. Una vez el cordero, la sangre es puesta en el altar y el cordero es devuelto al individuo, se asa al horno y era llevado al hogar a comer. A la que cae el sol y uno se sienta a comer, ya es panes sin levadura, es un Shabbat. Cuando se está comiendo el seder, es un Shabbat. Al otro día, a la puesta del sol, comienza el conteo del Omer. Y se cuenta por 7 semanas, 49 días. Yo puse algunos recursos, alguna información en Facebook, también la puse en Telegram. Si tienen alguna pregunta específica, me pueden enviar un correo electrónico o por WhatsApp y yo trato pues de contestarle si sé la contestación. Si no, pues se los envío a Rico para que contesten. ¿Algo más? Pues mis hijos, no hay nada más. Muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Gracias por estar con nosotros. Que pasen un bendecido Shabbat. Y aquellos que se conecten mañana, pues nos vemos mañana, Dios mediante. Y si no, pues será entonces el martes en la oración y ya el miércoles celebramos Shabbat. Recuerden que estamos en un Shabbat especial. Celebramos Pesaj y luego el otro día y luego esta noche es Shabbat. Así que muchas gracias, nos vemos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.